Visitamos la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para dialogar con la ingeniera agrónoma Alicia Cavallo, quien nos va a contar de qué se tratan los cultivos transgénicos, cuáles son sus aplicaciones y el rol del ingeniero agrónomo en esta temática. Antes de comenzar a hablar de los transgénicos tenemos que entender qué es la biotecnología, una palabra que se está usando mucho y a veces no se explica bien y parece muy moderna. Sin embargo, la biotecnología es el empleo de organismos vivos para la obtención de algún bien o de algún servicio útil para el hombre. Por ejemplo, las levaduras del pan, las levaduras del vino, los yogures que llevan estos fermentos. Todo esto, el uso de organismos vivos para la producción de alguna cosa, es la biotecnología. Dentro de la biotecnología esa tradicional, lo más moderno es la ingeniería genética. ¿En qué consiste la ingeniería genética? Consiste en identificar algunos genes que sean promisorios para algún fin que uno necesite y colocarlos dentro de otro organismo vivo. Para desmistificar desde el principio esto, podemos decir que una bacteria modificada genéticamente produce la insulina que todos los pacientes diabéticos que se inyectan insulina usan, es decir, va a inyectar un producto originado de un producto transgénico, como sería esta bacteria, produce esta insulina que usan todos los pacientes. Desde el punto de vista de la parte de protección vegetal, que es mi área de conocimiento, los genes incorporados a los cultivos, estos genéticamente modificados, se refieren a la resistencia o tolerancia a un herbicida, es decir, que el herbicida controle las malezas y no le haga daño al cultivo. O también la incorporación de una proteína que sale también de una bacteria. En el caso anterior sale de otra planta, de una petunia. Me refiero en ese caso a la soja, que es la que se llama la soja transgénica RR, que es la resistente al glifosato. Es de otra planta, o sea, no es un invento o una construcción de un gen que es artificial, sino de la naturaleza. Y el otro gran avance ha sido la resistencia, el gen para la síntesis de una proteína que se incorpora para que lepidópteros, que son las orugas, las isocas, no dañen a las plantas. Eso está en algodón, está en soja, está en maíz. Ahora, la tecnología del manejo de esos cultivos tiene que ser muy bien cuidada. Por ejemplo, en el caso BT, se llama BT, que es la que da resistencia al ataque o tolerancia al ataque de las orugas, tienen que sembrarse líneas de la misma variedad, surcos de la misma variedad, con semilla que no tenga ese gen. Porque si eso no ocurre, se va a romper la resistencia y un trabajo de muchos años se va a perder. Por eso que tiene que ser, con todo respeto dicho, manejado por los profesionales, no por los productores solos. Esta ingeniería genética influyó en el mejoramiento vegetal. Hay dos tipos de mejoramiento. El que se hizo toda la vida, que es el mejoramiento tradicional por selección o por mutación, es decir, el hombre empezó a cultivar, sacaba las mejores espigas y eso lo usaba para volverlo a sembrar. Y a veces había mutaciones, por ejemplo, el pomelo rosado es una mutación, empezó a aparecer en una planta, una mutación natural, es decir, una proteína cambió por la naturaleza misma, cambió la proteína y el pomelo quedó rosado en vez de amarillo. Toda introducción de un organismo genéticamente modificado tiene organismos de control. Los organismos de control en el país son la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, el SENASA, que es el que trata todos los temas relacionados a sanidad y calidad alimentaria, y la Dirección de Mercados del Ministerio de Agricultura de la Nación. Actualmente hay muchos desarrollos en el país, pero todos estos desarrollos están con la intervención de algún organismo oficial.
sea el CONICET, las universidades, el INTA. Hoy en día en la Argentina hay más de 24 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados y en el mundo hay 28 países, entre ellos China, Australia, México, España, India, Brasil, y hay 170 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados. Hay algunos desarrollos muy promisorios como el arroz dorado que fue bendecido por el Papa, este desarrollo de unos suizos donde se incorporan vitaminas, lo mismo que el sorgo fortalecido. Estos son importantes porque pasan a ser esos alimentos que a su vez de ser alimentos curan enfermedades. Entonces es muy importante que se puedan lograr este tipo de avances, digamos, en los cultivos. Hay que pensar que a mucha gente le faltan alimentos de calidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces son cuestionados? Son cuestionados porque no son muy bien usadas las tecnologías. Están los ingenieros agrónomos, los especialistas en el manejo de estos cultivos, porque si no se producen errores y los errores se pagan, se pierde la condición para la cual ha sido desarrollado el cultivo, o bien se utilizan con otros fines. Sabemos que el argumento de combatir el hambre en el mundo no pasa por producir más, sino por repartir más equitativamente, y son problemas de tipo político. Lo que vienen a hacer estos cultivos es pasar algunos problemas, algunos inconvenientes tecnológicos, superar estos problemas para asegurar la producción de alimentos. Pero la responsabilidad, vuelvo a repetir, de los gobiernos y de los profesionales tiene que ser siempre máxima en lo que se refiere al control estricto y para lo cual hay normas claras, como para cualquier otra actividad que tenga algún tipo de riesgos, o cada cosa tiene sus normas, digamos, de producción, pero lo importante es que cada uno desde su lugar haga las cosas correctamente. Y recordemos que los ingenieros agrónomos son los profesionales para manejar estos cultivos, y el criterio que van marcando tiene que ser el que se vaya siguiendo.